Aunque soy un hombre viejo, soy un joven jardinero, escribió Thomas Jefferson. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al taller de agroecología, jardinería y permacultura. En esta entrega que hemos decidido llamar planificación de cultivos, vamos a tener un objetivo general y tres objetivos específicos. En nuestro objetivo general vamos a identificar cuáles son los factores y elementos necesarios para que nuestro cultivo sea exitoso. Nuestro primer objetivo específico es que vamos a determinar cuál va a ser el área que va a estar destinada para el cultivo o para el huerto. Nuestro segundo objetivo específico es que vamos a evaluar cuál es la disponibilidad tanto de recursos humanos como de materiales que vamos a utilizar en nuestro huerto. Nuestro tercer objetivo específico es que vamos a definir cuál va a ser el destino final de nuestra cosecha. La planeación de un cultivo o de un huerto es la parte más importante, porque de ello depende el éxito o el fracaso de nuestro cultivo. En el mundo es la parte que menos se utiliza, o no se utiliza al principio. Simplemente cuando ya están los cultivos establecidos es que las personas empiezan a planear. Y eso no debe de ser así. Antes de poner la primera planta, nosotros debemos tener una planificación. Iniciar un cultivo sin planificación es como iniciar un camino a ciegas y pretender que no vamos a tener ningún tropiezo. La planificación de cultivos ha sido una práctica fundamental en la agricultura desde hace miles de años. Desde la antigüedad, los agricultores han utilizado el conocimiento del clima, la tierra y las condiciones locales para decidir qué cultivos plantar y cuándo hacerlo. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los agricultores utilizaban la crecida del río Tigris y Éufrates para regar sus cultivos y garantizar una buena cosecha. En la época romana, los agricultores utilizaban un calendario agrícola para determinar el momento adecuado para sembrar y cosechar diferentes cultivos. En la Edad Media, los monjes en los monasterios europeos comenzaron a practicar la rotación de cultivos, que implicaba alternar el cultivo de diferentes plantas en un campo en ciclos regulares para mejorar la calidad del suelo y evitar el agotamiento de nutrientes. Esta práctica se convirtió en una parte fundamental de la planificación de cultivos en la agricultura moderna. Con la llegada de la revolución industrial y la tecnología agrícola moderna, los agricultores comenzaron a utilizar técnicas más avanzadas para planificar sus cultivos. El uso de fertilizantes químicos, pesticidas y semillas híbridas permitió a los agricultores aumentar la productividad y mejorar la calidad de sus cultivos. En la actualidad, la planificación de cultivos sigue siendo una práctica esencial en la agricultura. Los agricultores utilizan tecnología avanzada, como la teledetección y los sistemas de información geográfica, SIG, para recopilar y analizar datos sobre el clima, la tierra y las condiciones locales, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre qué cultivos plantar y cuándo hacerlo. Además, la agricultura sostenible ha llevado a un enfoque más cuidadoso y estratégico en la planificación de cultivos para minimizar el impacto ambiental y mejorar la salud del suelo. Para que una semilla o planta llegue a su estado adulto y podamos aprovecharla como alimento, va a necesitar de muchos factores, pero esencialmente va a necesitar de tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? El primero es la luz solar. Una planta necesita luz solar. El segundo factor es el agua.
Y el tercer factor es nutrientes. Una planta que no tiene acceso a luz solar, a agua y a nutrientes va a ser una planta que se va a enfermar y va a morir pronto. Es por eso que dentro de la planeación que vamos a hacer, nosotros vamos a determinar si el suelo, el lugar donde vamos a establecer nuestro huerto o cultivo, tiene acceso como mínimo a 8 horas de sol. También necesitamos determinar la disponibilidad de agua que tenemos, si va a ser de un acueducto o si va a ser de un río, y los materiales necesarios para poder transportar esta agua hasta nuestro cultivo. Para determinar la ubicación de nuestro huerto o cultivo, vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. El primer criterio es el acceso al sol. Si el lugar donde vamos a establecer el cultivo es un lugar sombreado o es un lugar donde le dan directamente los rayos del sol durante al menos 8 horas al día. El segundo factor a tener en cuenta es el acceso al agua. ¿Tenemos fácil acceso o cuánto nos va a costar llevar el agua hasta el cultivo? El tercer criterio es un área plana, es un área pendiente, es un área rocosa. Otro de los criterios que debemos tener en cuenta es la cercanía que va a tener a nuestro hogar para nosotros poder estar pendientes de nuestros cultivos o huertos. Otro criterio importante es el acceso. Tiene acceso a vías, porque vamos a necesitar, dependiendo de la magnitud del cultivo, movilizar una gran cantidad de elementos. Para determinar el área del cultivo, debemos realizar una serie de mediciones, ya sea con un GPS o con un flexómetro. Ok, entonces vamos a determinar cuál es el área de nuestro huerto o parcela. Para eso vamos a utilizar dos medidas, el metro lineal y el metro cuadrado. ¿Cuál es el metro lineal? El metro lineal es la medida que hay de una distancia, digamos A, a una distancia B. Esta parte se llama metro lineal. ¿Cuál es el metro cuadrado? Es la multiplicación de un lado del largo por el ancho. Y el resultado es metro cuadrado. Este sería el ancho y este sería el largo. Pues para determinar el área o superficie de nuestro huerto, para determinar esa área, pues simplemente supongamos que tenemos un huerto en estas condiciones. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el largo, cuál es el ancho? Entonces, lo primero que hacemos es ubicarnos. De norte a sur va a ser el largo. De este a oeste va a ser el ancho. Entonces, esta parte es de norte a sur, que sería el largo de nuestro huerto. Y esta parte es de este a oeste, que es el ancho de nuestro huerto. Entonces, con el flexómetro o con la lienza, lo que haríamos sería medir de acá a acá. Metros lineales, utilizaríamos los metros lineales. ¿Qué distancia hay de este punto A a este punto B? Supongamos que la distancia son
3 metros. Enseguida, lo que tendríamos que hacer sería medir qué distancia hay de este punto A a este punto C. Metros lineales. Supongamos que son 5 metros. Entonces, el área o superficie de nuestro huerto sería la multiplicación del largo, que serían 5 metros, por el ancho, que serían 3 metros. Nos da 15 metros cuadrados. Este resultado de la multiplicación de los metros lineales nos da un resultado en metros cuadrados. Quiere decir que acá adentro de esta parte que tenemos delineada en nuestro huerto, tenemos 15 metros cuadrados en donde vamos a poder sembrar nuestras plantas. Lo ideal fuera podernos encontrar con terrenos totalmente cuadrados o rectangulares que fueran uniformes. Pero la realidad es que la mayoría de veces nos vamos a encontrar terrenos irregulares, como este. Entonces, ¿cómo voy yo a determinar cuál es el área de mi huerto? De esta forma. Entonces, vamos a lo mismo. Primero, me ubico. De norte a sur sería el largo. De este a oeste sería el ancho. Este es el norte, este es el sur, este es el este y este el oeste. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sacar un promedio. ¿Cómo saco un promedio? Hago varias mediciones y el resultado de esas mediciones lo sumo y luego lo divido en la cantidad de mediciones que hice. Ese sería el promedio. Por ejemplo, para este voy a sacar 4 mediciones. Vamos a sacar primero el largo, o sea, de norte a sur. Haría una medición, primera medición, con mi flexómetro. Saco metros lineales. De un punto A a un punto B, ¿qué distancia hay? Supongamos que hay 3 metros. Hago una segunda medición. De un punto A a un punto B, hay 5 metros. Hago una tercera medición. De un punto A a un punto B. Supongamos que acá hay 4 metros. Y haría una cuarta medición de un punto A a un punto B. Supongamos que acá hay 2 metros. Enseguida sumo 3 metros de la primera medición, más 5 metros de la segunda medición, más 4 metros de la tercera medición, más 2 metros de la cuarta medición. Sumaría 5 y 3, 8 y 4, 12 y 2, 14. Tendríamos 14. Ese sería el resultado. Enseguida, para poder saber cuál es el promedio, este es el acumulado total, estos 14. Pero para saber cuál es el largo promedio, tendría que dividir estos 14 en el número de mediciones que hice. ¿Cuántas mediciones que hice? Hice 1, 2, 3, 4. Hice 1, 2, 3, 4 mediciones. Entonces, para poder saber cuál es el largo promedio, haría una división. Dividiría 14 en las 4, en el número de mediciones que hice. Hice 4 mediciones. Estaría 3 veces. 3 por 4, 12. A 14, 2. Agrego una coma y agrego un 0. Estaría 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Quiere decir que el largo promedio de este terreno es de 3.5 metros lineales. Ahora saquemos el ancho.
Haría una primera medición de un punto A a un punto B. ¿Cuál es el ancho de este a oeste? En mi huerto, con un flexómetro, de un punto A a un punto B. Supongamos que tiene 2 metros. Haría una segunda medición de un punto A a un punto B. Supongamos que tiene 4 metros. Haría una tercera medición de un punto A a un punto B. Supongamos que acá tiene otros 4 metros. Y haría una cuarta medición de un punto A a un punto B, en dirección de este a oeste o de oeste a este. Supongamos que acá tiene 2 metros. Entonces, sumaría. ¿Qué sumo? El número de mediciones que hice. Entonces, la primera medición, 2 metros. La segunda medición, 4 metros. La tercera medición, 4 metros. La cuarta medición, 2 metros. Eso me da un total de 12. Para saber cuál es el ancho promedio, tengo que dividir estos 12 en el número de mediciones que hice. ¿Cuántas mediciones hice? Hice 1, hice 2, hice 3, hice 4. Hice 1, hice 2, hice 3, hice 4. Entonces, 12 dividido 4. Tenemos que son 3 veces 3 por 4, 12, a 12, 0. El ancho de este terreno serían 3 metros, el ancho promedio. Y el largo promedio serían 3.5 metros. Con estos datos, sabiendo que el ancho promedio son 3 metros y el largo promedio son 3.5 metros, ya puedo hacer la multiplicación de largo por ancho para poder determinar cuál es el área o superficie total de este terreno. Entonces, simplemente haría una multiplicación. Los 3.5 metros del ancho del largo promedio por los 3 metros del ancho promedio. Esto me da un total de 10.5 metros cuadrados. Quiere decir que este terreno, la superficie que tenemos acá delineada en este terreno que vamos a poder cultivar, es un total de 10.5 metros cuadrados. Estas son las que nosotros llamamos camas o terrazas o bancales. Podemos ver que tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos varias. Y esta parte, esta zanja, le llamamos calle. Por acá vamos a transitar cuando tengamos los cultivos establecidos. Por esta parte. Este es el ancho de la terraza. De acá hacia acá hay 1 metro de ancho. Hacia allá es el largo de la terraza. Y esta es la calle de la terraza. Digamos con el ejemplo anterior, que tiene un largo promedio de 3.5 metros y un ancho promedio de 3 metros. Entonces, lo que queremos saber en este terreno, cuántas camas, bancales o terrazas podemos hacer y también cuántas plantas podemos sembrar. Entonces, supongamos que vamos a hacer terrazas de 1 metro. Terrazas de 1 metro de ancho por el largo, supongamos que vamos a hacer terrazas de 1 metro de ancho. Tenemos que dejar una calle
de 25 centímetros. Esta sería la terraza y esta sería la calle. Entonces, para poder hacer esta determinación, lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar al metro que tiene la calle, le vamos a sumar los 25 centímetros que tiene la calle. Quedaría que serían terrazas para poder hacer la medición de 1 metro 25 centímetros. Para esto lo que vamos a hacer es una división. Vamos a dividir el largo que tiene nuestro terreno. Entonces, este es el largo 3.5. Vamos a dividir 3.5 metros dividido 1.25 metros, que nos llevaría cada cama o terraza. Entonces, esta división nos arroja un resultado de 2.8. Dividir los 3.5 metros del largo promedio, o sea, esta parte, en 1.25, que va a ser 1 metro que mide la terraza, más los 25 centímetros de la calle, total 1.25, esa división nos va a dar 2.8. Quiere decir que vamos a poder en este terreno de 3.5 metros de largo y 3 metros de ancho, vamos a poder establecer .8 terrazas. ¿De cuántos metros de largo? El ancho del terreno, de 3 metros de largo, por 1 metro de ancho, más 25 centímetros de calle. La distancia entre plantas, la distancia que hay a lo largo de una planta a otra. Esta es la distancia entre plantas. La distancia que hay de esta a esta, de esta a esta, de esta a esta. Esa es la distancia entre plantas. La distancia entre surcos es la distancia que va a haber en la siguiente línea, de acá a acá. Entonces se dice que ahí tenemos hilos de 6 plantas y tenemos 2 surcos. Esta es la distancia entre plantas y esta es la distancia entre surcos. Ahora vamos a determinar cuántas plantas podemos sembrar en 1 metro cuadrado. Plantas por 1 metro cuadrado. Para eso vamos a necesitar saber cuál es la distancia entre plantas. Y la distancia entre surcos. Para poder saber, primero vamos a determinar en 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, cuántas plantas nos caben en 1 metro cuadrado. Entonces, hagamos el ejemplo con lechugas. La distancia va a ser de 15 centímetros entre plantas. Y 20 centímetros entre surcos.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la distancia entre plantas por la distancia entre surcos. Y el resultado de esa multiplicación nos va a dar el área total, es decir, qué espacio está ocupando nuestra plantica para ella sola. ¿Cómo sabemos? Multiplicamos la distancia entre plantas por la distancia entre surcos. Sabemos que aquí es 15 centímetros entre plantas por 20 centímetros entre surcos. Entonces, esto nos da un resultado de 300. Quiere decir que esta planta va a ocupar un total de 300 centímetros cuadrados para ella solita. 300 centímetros cuadrados. Entonces, estamos hablando de centímetros cuadrados y aquí estamos hablando de metros. Entonces, tenemos que convertir estos metros cuadrados a centímetros cuadrados. Un metro es igual a 100 centímetros. Y como tenemos un metro cuadrado, es decir, de largo un metro y de ancho un metro, lo que tenemos que hacer es multiplicar el largo en centímetros por el ancho en centímetros. Es decir, 100 centímetros por 100 centímetros. Para poder saber cuántos centímetros tiene el metro cuadrado, porque nuestra planta está ocupando espacio en centímetros cuadrados. ¿Cuánto es? Nos da un total de 10.000. 10.000 centímetros cuadrados tiene un metro. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir. Si un metro tiene 10.000 centímetros cuadrados y una sola planta de lechuga a una distancia de 15 centímetros entre plantas y 20 centímetros entre surcos ocupa 300 centímetros cuadrados, entonces, ¿cuántas plantas me pueden caber en 10.000 centímetros cuadrados? Simplemente divido estos 10.000 centímetros, que es el total que tiene un metro cuadrado, el total de centímetros, lo divido en el espacio que me va a ocupar una sola planta. ¿Cuánto me va a ocupar el espacio cuadrado? 300 centímetros cuadrados. Esto me da un total de 33. Quiere decir que en un metro cuadrado yo voy a poder sembrar 33 lechugas. ¿Por qué 33 lechugas? Porque entonces las tengo a 15 centímetros entre plantas y 20 centímetros entre surcos. Si esta distancia, cualquiera de estas dos distancias aumenta, el resultado acá va a ser distinto. Puede que tenga más o puede que tenga menos. Entonces ya sabemos que en un metro cuadrado, o sea, 10.000 centímetros cuadrados, en un metro cuadrado voy a poder sembrar 33 lechugas a una distancia de 15 centímetros entre plantas y 20 centímetros entre surcos. Ahora lo que me quedaría sería hacer la multiplicación. Si yo tengo una terraza de 3 metros y en un metro me caben 33 lechugas, simplemente multiplico las 33 lechugas por la cantidad de metros que tengo disponibles, o sea, 3. O sea, eso me da 99 lechugas. Hagamos un ejemplo con brócoli. El cual vamos a sembrar a una distancia de 30 centímetros entre plantas
y 50 centímetros entre surcos. Quiero saber en un metro cuadrado cuántas plantas puedo sembrar. Sabemos que un metro cuadrado son 100 centímetros por un lado y 100 centímetros por el otro. 100 centímetros de ancho y 100 centímetros de largo. Tenemos que hacer la multiplicación para saber cuántos centímetros cuadrados son. Son 100 de largo por 100 de ancho. Para un total de 10.000 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que saber cuánto ocupa cada planta de brócoli, cuánto espacio para ella solita. Entonces tenemos que entre plantas va a tener 30 centímetros. Y entre surcos van a haber 50 centímetros. Yo tengo que hacer la multiplicación. Multiplicaría 30 por 50. Quiere decir que esto me da un total de 1500. 1500 centímetros cuadrados. Nuestra planta de brócoli ocuparía para ella solita 1500 centímetros cuadrados. Ahora lo que tengo que hacer es dividir estos 10.000 centímetros que tiene un metro cuadrado, lo vamos a dividir en la distancia que ocupa para ella solita, en el espacio que ocupa para ella solita una sola planta de brócoli. ¿Cuánto es un metro cuadrado en centímetros? Son 10.000 centímetros. ¿Cuánto está ocupando la planta de brócoli a una distancia de 30 centímetros entre plantas y 50 centímetros entre surcos? Está ocupando un total de 1500 centímetros cuadrados. Entonces yo lo que hago es que divido estos 10.000, los vamos a dividir en 1500. Esto me da un total de 6.6. Quiere decir que en un metro cuadrado yo voy a poder sembrar 6.6 plantas de brócoli a una distancia de 30 centímetros entre planta y 50 centímetros entre surco. Esta planta va a ocupar un total de 1500 centímetros cuadrados. Un total de 1500 en un espacio de 10.000. Si tengo una cama de 3 metros, ¿cómo voy a saber yo cuántas plantas me caben? Ya sé que en un metro me caben 6.6, entonces multiplico. 6.6 lo multiplico por el largo de la terraza. ¿Cuál es el largo de la terraza? 3 metros, 18 plantas. Bueno amigos, recuerden que planear es visibilizar el futuro. Hasta aquí esta primera entrega. Déjame en un comentario si ya sabías cómo hacer la planeación de tu huerto o por el contrario, esta clase te sirvió demasiado.